Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de las causas más frecuentes de dolor de espalda. Este video te va a gustar porque cuando aparece el dolor de espalda quieres saber qué lo está motivando o qué lo está causando. No te puedes perder este video. Se estima que hasta en un 84% del total de adultos van a presentar en un momento de sus vidas dolor de espalda. Para muchas personas este dolor de espalda va a desaparecer por sí solo. Voy a clasificar el dolor de espalda según su duración en tres tipos. En el dolor de espalda agudo, el cual suele durar 4 semanas, el periodo subagudo, que dura entre 4 a 12 semanas, y el dolor de espalda crónico, el que dura más de 12 semanas. En raras ocasiones el dolor de espalda podría indicar una enfermedad grave. Hay factores de riesgo que podrían provocar dolor de espalda, entre ellos tenemos los siguientes: fumar, la obesidad, la edad, sexo femenino, trabajo físico extenuante, trabajo sedentario, trabajo psicológicamente extenuante, bajo nivel educativo, seguro de compensación laboral, insatisfacción laboral, factores psicológicos como el factor de somatización, la depresión y la ansiedad. Aunque existen varias causas de dolores de espalda específicos, la mayoría de los pacientes va a referir un dolor de espalda inespecífico. Es decir, que no se va a poder determinar con exactitud cuál es la causa que lo genera o la causa que lo provoca. La mayoría de personas, mayor de un 85%, van a referir un dolor lumbar inespecífico. A continuación les muestro una imagen de la región lumbar en la espalda para que puedan con exactitud saber a qué región de la espalda me refiero. Cuando hablo de dolor inespecífico, es un dolor que el paciente va a referir en esa zona, pero no va a haber una causa subyacente identificable que podría explicar por qué se está dando este dolor. La mayoría de casos se trata de trastornos musculares o esqueléticos, los que podrían estar causando el dolor. Aquellas personas que tienen dolor de espalda inespecífico generalmente suelen recuperarse en el transcurso de semanas, en realidad en pocas semanas. A continuación les hablaré de las etiologías o causas graves que podrían estar ocasionando el dolor de espalda. Generalmente estas van a afectar al menos del 1% de personas que tienen dolor de espalda. Una de esas causas sería la compresión de la médula espinal o de la cola de caballo. La más frecuente es la hernia discal intervertebral. En esa imagen están viendo la presencia de una hernia discal intervertebral. El dolor suele ser el primer síntoma de compresión de la médula espinal, pero además estos se van a asociar a síntomas de debilidad en miembros inferiores o la sensación de hormigueo o trastornos sensitivos como la aparición de parestesias, es decir, sentir como un adormecimiento a nivel de los miembros inferiores, o también pues un dolor. Otra causa grave que podría estar ocasionando dolor en la espalda sería el cáncer metastásico. El hueso es uno de los sitios más comunes de metástasis. Los antecedentes de cáncer son pues el factor de riesgo más frecuente de aparición de dolor de espalda por metástasis óseas. Hasta este momento ya les he explicado dos causas graves de dolor de espalda. Proseguiré con el video haciendo esta aclaración y aparte mencionándoles que solamente de todas las personas que sufren de dolor de espalda, menos del 1% van a presentar causas o etiologías graves para el dolor del mismo. Absceso epidural espinal. Como les mencioné, a nivel de la médula espinal se van a formar abscesos, es decir, colecciones de pus. Los pacientes, aparte del dolor de espalda, van a presentar malestar general y fiebre. Generalmente los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos. Con el tiempo, el dolor de espalda localizado seguirá un patrón radicular, es decir, de donde nacen los nervios a nivel de la columna vertebral. Y si este no se trata, podría causar además déficits neurológicos. Y la última causa de etiología de dolor de espalda por una causa grave sería la osteomielitis vertebral, es decir, la infección de algunas de las vértebras que van a componer la columna. La mayoría de personas que presentan osteomielitis vertebral van a presentar dolor de espalda, que va a ir en aumento gradualmente durante semanas o meses. La fiebre puede estar o no presente. Los signos y síntomas van a variar según qué tan avanzada esté la infección. La incidencia de esta afectación se va a ver en personas de mayor edad y de preferencia de sexo masculino.
A continuación les voy a hablar de las causas menos graves que podrían ocasionar dolor de espalda. Estas van a componer a menos del 10% de todas las personas que presentan dolor de espalda. De estas vamos a encontrar que un 3 a 4% tiene que ver con la presencia de la formación de hernias a nivel de la columna vertebral, específicamente las hernias de disco que son sintomáticas, o las estenosis espinales, es decir, la reducción del espacio por donde va a transcurrir la médula espinal. Entre las causas menos graves de este dolor de espalda tendremos el siguiente: fractura por compresión vertebral. Esto va a comprometer al 4% de aquellas personas que van por dolor de espalda a un centro de atención. Si bien algunas personas no van a presentar síntomas, en aquellas que sí los presentan van a tener pues un dolor agudo localizado en la espalda que puede ser incapacitante, y generalmente no van a tener antecedentes de traumatismo a nivel de la columna. Generalmente esto está relacionado a aquellas personas con osteoporosis, es decir, relacionado a personas de mayor edad o a aquellas personas que han estado utilizando glucocorticoides por largo tiempo. La siguiente causa sería las radiculopatías, es decir, la afectación de las raíces nerviosas. La afectación de la raíz del nervio espinal. Esta afectación se va a dar debido a cambios degenerativos de la zona intervertebral entre los cuerpos vertebrales, de donde va a emerger estas raíces espinales nerviosas, por alteración de los discos intervertebrales como la protrusión de ellos y otras causas. Los síntomas y signos van a depender de dónde se dé esta afectación, es decir, en qué nivel de la médula espinal se dé la afectación. Las más frecuentes van a ser aquellas que se den entre L5 y S1. Los pacientes presentarán dolor, van a presentar pérdida sensorial, debilidad y cambios reflejos. Y la última causa menos grave serían las estenosis espinales. Entre ellas tenemos la estenosis espinal lumbar, que suele darse por diferentes factores, como la artritis degenerativa que puede afectar la columna, las espondilolistesis y el engrosamiento del ligamento amarillo. Son las causas más comunes y afectan típicamente a pacientes mayores de 60 años. Es un dolor que se va a dar durante la caminata, es decir, durante la deambulación, y se localiza también a nivel de la pantorrilla y la extremidad inferior distal a la misma. Cuando el paciente se sienta o se inclina hacia adelante, presentará mejoría notable, la cual es una característica de esta enfermedad, de la estenosis espinal. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó este video, pues denle me gusta, compártanlo con sus amigos y no se dejen engañar por otras personas. Ya sabemos que las principales causas de dolor a nivel de la espalda son inespecíficas y generalmente se les atribuye a trastornos musculares o esqueléticos. El resto de causas pues son menos frecuentes y las cuales pues, como les mencioné, abarcan al menos el 10%, siendo las menos graves, y menos del 1% las más graves. Gracias a todos por ver este video, y si quieren que les mencione unas 3 causas más de dolor de espalda, pues escríbanlo ahí en los comentarios del video y yo les responderé ahí mismo las 3 causas adicionales que podrían estar ocasionando dolor de espalda. Hasta pronto, ya nos estaremos viendo en un próximo video.